Cordial saludo, mi nombre es Karen Dayana Toscano Mujica, estudiante del programa de licenciatura en matemáticas del curso de epistemología de las matemáticas en el cual pertenezco al grupo 20. El día de hoy les voy a hablar acerca de la matriz de inducción realizada dentro de esta actividad número 2. Introducción. Dentro del presente trabajo se puede encontrar un análisis mediante la elaboración de una matriz de inducción de los siguientes conceptos: epistemología de las matemáticas, educación de las matemáticas, socioepistemología de las matemáticas y ontología de las matemáticas, pudiendo de esta manera observar su importancia y las funciones de cada uno de ellos dentro de esta ciencia. Objetivos. Identificar y diferenciar los fundamentos de la epistemología y de la epistemología de las matemáticas. Comprender el avance epistemológico de los conceptos matemáticos. Analizar de manera lógica las teorías dentro de una matriz de inducción. Alcanzar un buen desempeño tanto de manera individual como colaborativa. Afianzar los conocimientos previos frente a los conceptos de la matemática. A continuación voy a presentar mi matriz de inducción, en donde los conceptos a comparar son epistemología de las matemáticas, educación de las matemáticas, socioepistemología de las matemáticas, ontología de las matemáticas, y los criterios de comparación son: primero, ¿qué es? Segundo, ¿cuál es su función? Tercero, métodos utilizados. Cuarto, características. Quinto, aportes. Sexto, algunos aportes de autores. Séptimo, problemática que aborda. Y octavo, cómo influye en el aprendizaje. El primer criterio de comparación, ¿qué es? La epistemología de la matemática es la teoría del conocimiento matemático. La educación de las matemáticas es definida por Rico, Sierra y Castro 2000 como un sistema de conocimientos y de instituciones con la finalidad social de fomentar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. La socioepistemología de las matemáticas es el estudio de los fenómenos didácticos ligados al saber matemático. La ontología de las matemáticas es el estudio del ser, la existencia y la realidad de los objetos. Como conclusiones horizontales, así pues se define la importancia de estos cuatro conceptos, los cuales se diferencian en cierta medida, pero son parte indispensable el uno del otro. Segundo criterio de comparación, ¿cuál es su función? La función de la epistemología de las matemáticas es estudiar el origen, la estructura, los métodos y la validez del conocimiento matemático. La función de la educación de las matemáticas es facilitar el acceso real y de calidad a las demás áreas de estudio. La función de la socioepistemología de las matemáticas es explicar la construcción social del conocimiento matemático. La ontología de las matemáticas es estudiar y analizar la veracidad de la existencia de los objetos que componen las matemáticas. Como conclusiones horizontales, en resumen, todos articulan el ser de las matemáticas y permiten el correcto orden y funcionamiento de la misma. Tercer criterio de comparación, métodos utilizados. En la epistemología de las matemáticas, nuevos métodos de investigación acordes con los nuevos objetos de estudio, pasando de ser cuantitativos a cualitativos, donde lo descriptivo tiene un papel fundamental. En el estudio de las matemáticas, el método inductivo, deductivo, análisis, síntesis, heurístico, por proyectos, por simulación de juegos, de solución de problemas. En la socioepistemología de las matemáticas, la utilización del método didáctico en cuanto al rediseño del discurso matemático escolar. Este método es de naturaleza sistémica, ya que permite tratar los fenómenos de producción y de difusión del conocimiento desde una perspectiva múltiple. Dentro de la ontología de las matemáticas, uso de una metodología específica. Para concluir esta parte, se puede simular
estipular que la matemática en cada una de sus áreas y teorías tiene un sinfín de métodos que permiten la investigación, el análisis, el afianzamiento de los conocimientos, etc. Cuarto criterio de comparación: características. La epistemología de las matemáticas tiene las siguientes características. Analiza y estudia los problemas filosóficos originados en las matemáticas. Se encarga de presentar, describir, aplicar y consolidar teorías. En el estudio de las matemáticas está en contacto con otras áreas, fomenta el gusto por las matemáticas, difunde la información a través del tiempo. En cuanto a la socioepistemología de las matemáticas, explica la construcción social del conocimiento matemático y la difusión institucional. Examina minuciosamente el saber, asume que el pensamiento humano posee una herencia de orden cultural. En la ontología de las matemáticas encontramos que explica el origen de los objetos matemáticos. Como conclusión, en suma, estas características que componen a cada concepto demuestran que su diferencia radica en la concentración en la que cada una centra su estudio. Quinto criterio: aportes. En cuanto a la epistemología de las matemáticas, aporta en que permite identificar elementos que ayudan a comprender mejor el proceso de aprendizaje. En la educación de las matemáticas, el afianzamiento de los conocimientos mediante las distintas técnicas de enseñanza. En socioepistemología, las matemáticas modeliza las dinámicas del saber. Y en ontología, las matemáticas favorece la comunicación y la comprensión común de la información. Dentro de las conclusiones horizontales, globalmente se infiere que cada uno aporta a la matemática y al saber una gran cantidad de conceptos y soluciones. Sexto criterio de comparación: algunos aportes de autores. Dentro de la epistemología, el planteamiento de Rorty, el cual analiza los problemas epistemológicos como relativos a necesidades y exigencias de una comunidad determinada. Frente a la educación de las matemáticas, el fundador de la ICMI, David Eugene, se encargó de facilitar y fomentar publicaciones con el deseo de difundir a la formación de la matemática y unir a gran cantidad de profesionales. En socioepistemología de las matemáticas, Cantoral plantea los 4 principios en los que descansa la socioepistemología: el principio normativo de la práctica social, el principio de racionalidad conceptualizada y el principio del relativismo epistemológico y el principio de resignificación progresiva. En la ontología de las matemáticas se analiza el platonismo, quien establece gran parte de las bases a analizar. Dentro de las conclusiones horizontales, para finalizar este criterio, notamos que el conjunto de aportes de diversos autores a cada uno de los conceptos es de gran relevancia dentro de cada una de sus áreas. Séptimo criterio de comparación: problemática que aborda. La epistemología de las matemáticas aborda el estudio del origen, la estructura, los métodos y la validez de los argumentos. La educación de las matemáticas aborda la necesidad de contribuir a que la estructura y el funcionamiento del sistema educativo se acomoden a las transformaciones políticas, sociales y culturales, buscando nuevas estrategias que generen interés por la materia. En cuanto a la socioepistemología, aborda la complejidad de la naturaleza del saber matemático y su funcionamiento a nivel cognitivo, didáctico, epistemológico y social. La ontología aborda la existencia de los objetos matemáticos. Como conclusión horizontal, en definitiva, cada uno de estos conceptos matemáticos responde a uno o varios problemas que plantea el contexto que envuelve a las matemáticas. Como octavo y último criterio de comparación, tenemos cómo influye en el aprendizaje. La epistemología de las matemáticas permite la compilación y adentramiento en el aprendizaje matemático, no solo en términos pasados, sino que también desarrolla capacidades y aporta conocimientos a futuro.
En cuanto a la educación de las matemáticas, es la base fundamental de la enseñanza, permite el desarrollo intelectual en cuanto a lógica, razonamiento y pensamiento. La socioepistemología influye en el aprendizaje modelando la construcción social del conocimiento matemático y la ontología determinando el conocimiento de los diferentes entes. Como conclusión horizontal, para finalizar, se manifiesta la gran importancia de todas y cada una de estas partes de la matemática. Como conclusión final de las conclusiones horizontales, para concretar, todas estas áreas de la matemática muestran sus más importantes rasgos y cómo desempeñan su papel. Ahora voy a definir las conclusiones verticales de cada uno de estos conceptos. En cuanto a epistemología de las matemáticas, en definitiva, la epistemología de la matemática es toda aquella teoría del conocimiento y el estudio de la misma para su validez. La educación de las matemáticas. A fin de entender la educación de las matemáticas se puede concluir que es de alta relevancia ya que es la guía que instruye y fomenta la enseñanza. La socioepistemología de las matemáticas. En cuanto a la socioepistemología, se infiere que permite el uso de la didáctica en los distintos contextos del diario vivir, generando una visión más globalizada de la matemática. La ontología de las matemáticas. Entonces, para concluir, la ontología nace con la necesidad del estudio de los objetos matemáticos, permitiendo su análisis y comprobación de su existencia. Como conclusión final de las conclusiones verticales, se concluye que tanto la epistemología como la educación de las matemáticas, la socioepistemología y la ontología de las matemáticas son de gran importancia y el análisis de las mismas permite un mayor adentramiento y comprensión dentro de esta ciencia. Como conclusión final del análisis de toda la matriz de inducción, para finalizar, se entiende la importancia y relevancia de los conceptos analizados dentro de esta matriz, ya que mediante el adentramiento que se hizo en cada uno de ellos se observó qué finalidad tienen y cómo se conjugan de una u otra manera. Cada uno tiene sus características propias, aportan a la matemática de manera significativa y son de gran ayuda para la comprensión de esta ciencia exacta. A continuación les presento mis conclusiones. En primera instancia, los conceptos de epistemología, educación, socioepistemología y ontología de las matemáticas son base fundamental dentro del estudio y el análisis de esta ciencia. En cuanto a la realización de la matriz de inducción, es bastante compleja de realizar, pero los resultados de este análisis facilitan la comprensión en cuanto a los distintos criterios de comparación de los conceptos y sus respectivas conclusiones que nacen de la profundización y adentramiento dentro de los temas de la unidad. Para finalizar, encuentran las referencias bibliográficas. Muchas gracias.